Muy buenas noches, mi nombre es Yasmín Flores, estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de Derecho modalidad a distancia. En la cátedra de Ciencia Política hemos tenido que, perdón, hemos tenido que hablar acerca del Estado frente a los regímenes de excepción. Exponiendo mi trabajo, el que obviamente va a estar adjuntado y el link de este video va a estar adjuntado en él. Como introducción, antes que nada, cabe recalcar que las indicaciones nos solicitaba hacer la lectura de un artículo donde he hecho la lectura. Debo decir que era un análisis muy bueno. Sí, he complementado con otras bibliografías. Sin embargo, como análisis general del estado de excepción a nivel, se podría decir que mundial, aunque también se enmarca mucho a nivel regional y obviamente de nuestro país. Entonces, como introducción, tenemos que los jefes de Estado en contextos de crisis, en emergencias, como ejemplo, crisis en emergencias como tal vez la que hubo en el 2019, posterior a, cuando se presentó el virus del COVID, obviamente tuvimos una pandemia global. Entonces se produjo un estado de emergencia por motivos de esto. Tal vez fue una declaratoria de emergencia en la que se tomó relevancia, se podría decir, el estado de excepción, estados de emergencia, etc. Entonces, este es un ejemplo de los casos en los que suelen ser usados los estados de excepción. Y obviamente la finalidad es obtener facultades excepcionales que permitan mantener el estatus o asegurar la gobernabilidad. En el caso de Ecuador se ha vivido una expansión de estados de sitio y de excepción en los últimos años, lo que nos hace cuestionar sobre la validez de estos mecanismos constitucionales existentes, el control democrático y la protección de los derechos fundamentales. Bien, haciendo un análisis ya en un desarrollo de todos estos temas, los regímenes de excepción son instituciones jurídicas creadas para responder a circunstancias que superan la capacidad resolutiva de un gobierno normalmente, un gobierno ordinario. Cabe recalcar que dicho régimen no solo debe entenderse como una medida política de emergencia, sino también desde la perspectiva del derecho internacional, contemplando los principios y contemplando la garantía de los derechos en sí de los seres humanos y todos los derechos en sí que están contemplados a nivel internacional. También se supondría que cuando se declare un estado de excepción, provea límites y garantías de su aplicación. Dicho esto, permite la suspensión o restricción de ciertos derechos, siempre y cuando estén enmarcados a nivel internacional y no violenten el derecho a la vida, entre algunas otras cosas más, pero se puede decir que ese es el fundamental. El derecho al agua, derecho al aire, etc. Los fundamentales para cada ser humano. Se puede decir que se da la aplicación de normas especiales y mayores potestades para el gobernante o el ejecutivo, lo que genera una contradicción entre la necesidad del poder frente a la protección de los derechos y las garantías constitucionales. En el Ecuador, la Constitución del 2008 establece los estados de excepción como mecanismos legales que pueden ser declarados por el presidente de la República ante situaciones como guerra, conmoción interna, calamidades naturales o crisis económicas graves. Como,
en la conclusión vamos a hablar, pero justamente como actualmente pasa en nuestro país, ¿no? Ha habido muchas declaratorias de estado de excepción por la crisis de conmoción interna que existe, las muertes violentas, sobre todo en los estados de la costa, aunque se puede decir que a nivel nacional también. Personalmente yo vivo en la Amazonía pues, y donde yo vivía, porque también he vivido en otras ciudades del Ecuador, pero era un lugar muy tranquilo, pero actualmente a nivel nacional y también en en mi cantón pequeño, donde que era muy tranquilo, donde que todo el mundo se conoce, actualmente también ha habido casos de asesinatos violentos, entonces muertes violentas, lo cual evidentemente nos hace ver que estamos atravesando una crisis grave de en cuanto a a la violencia interna, al conflicto de bandas, al narcotráfico, a la explotación minera, lo que acarrea evidentemente muchos problemas internos. Bueno, nuevamente, pues como venía diciendo, en la Constitución del 2008 establece los estados de excepción como mecanismos legales que pueden ser declarados por el presidente. El objetivo es garantizar la continuidad del Estado y la protección de los derechos de la población. No obstante, la Carta Magna impone límites claros. Las medidas deben ser proporcionales, necesarias y temporales y deben respetar los derechos que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, como lo que mencioné anteriormente. Em, Hay algo que muy interesante que sí lo traje exactamente de la autora del artículo, que creo que es muy importante, la verdad me trajo mucho. Con respecto, lo voy a leer textualmente. Autores como Liliana González Becerra sostiene que los estados de excepción deben entenderse no solo como herramientas jurídicas de emergencia, sino como verdaderas pruebas para la fortaleza institucional del Estado. El uso adecuado de estos regímenes refleja la madurez democrática y el respeto por las garantías constitucionales. En cambio, su uso abusivo revela debilidad institucional y un peligroso acercamiento al autoritarismo. Eh, Esto nos hace ver que los estados de excepción se han venido usando, sí, en muchos casos también las crisis climáticas que ha habido, lo he mencionado ya de la pandemia, los conflictos internos, pero el uso abusivo, como nosotros hemos podido ver en el Ecuador, desde que tuvo el anterior gobierno, el actual presidente, su corto periodo, y el nuevo, ha declarado varios estados de excepción, muchos que incluso nos hace cuestionarnos si aún realmente están siendo útiles, porque a decir verdad, en el 2023, cuando se declararon los primeros estados de excepción por conflicto interno, pues había los índices de muertes violentas eran muy altos. Evidentemente vino a los estados de excepción y esto descendió significativamente, se podría decir. Sin embargo, actualmente, en el 2025 y actualmente en lo que va del 2025, los índices de muertes violentas son muy parecidos al 2023. Entonces, ¿qué está pasando? En una rueda de prensa, el presidente supo manifestar que lo que ahora sí se puede rescatar es que las muertes son solo entre bandas, que ya no hay civiles que están muriendo. Eso, esos datos no los han hecho públicos. Yo he intentado buscarlos y no podría saber, pero los índices de muertes violentas que en el 2023 fueron muy altos, actualmente son los mismos. Entonces, sí, debo decir que como conclusión, podría decir que sí dejó de surtir efecto. Primero, dejó de surtir efecto porque como todo
que si se usa exhaustivamente, si se abusa, tal vez como seres humanos pues tendemos a acostumbrarnos y a verlo normal, pero y continuar en lo mismo que no estábamos. Entonces, tal vez ya tenemos que buscar medidas de control a los estados de excepción, medidas legales a nivel internacional que busquen tratar de poner una línea, de garantizar, de controlar este uso y también evidenciar que hay una línea muy corta que está actualmente pasando entre el buen uso y el mal uso. Porque actualmente a casi 2 semanas de ir a las urnas, los ecuatorianos vamos a acercarnos nuevamente a las urnas para aceptar, votar por un sí o por un no. Y una de las preguntas es si estamos dispuestos a cambiar la constitución del Ecuador. Eso ya nos dice que pensar entre si estamos todavía en una república, en un gobierno democrático, o tal vez estamos queriendo borrar esta pequeña línea entre el autoritarismo de lo que está pasando. Otra cosa más también a recalcar es que evidentemente estos estados de excepción que ha venido declarando el presidente han violentado derechos y algo muy claro es lo que ocurrió con los 4 adolescentes que fueron asesinados de una manera violenta, maniatados por aparentemente militares, es algo que todavía está en investigación, pero aparentemente los videos pues hacen ver así. Militares a cargo del Ejecutivo y 4 adolescentes que fueron asesinados de manera brutal, familias que aún no tienen justicia. Todo esto en un marco de un estado de excepción. Entonces eso es mucho que analizar con respecto al mal uso que está haciendo actualmente el presidente con los estados de excepción. Ese es un claro ejemplo de que se están violentando derechos y que eventualmente no está dando el fruto que se esperó. Esa es una conclusión que he podido sacar. Generalmente puedo decir que no estoy a favor del gobierno y menos con esto. Tampoco con el correísmo, pero pues sí, como ciudadana y como seres humanos y como pro de la vida, de la protección de los derechos humanos, de la fauna, etcétera, pues sí es mucho que hay que analizar como ecuatorianos en lo que viene para la consulta y en el futuro que nos espera actualmente. Eso es todo lo que podría decir y gracias.